tablas de verdad. Son gráficos que nos sirven para conocer los valores de verdad de las proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas son aquellas que expresan dos o más ideas y se van a unificar por medio de conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son y, su símbolo, o, acá está su símbolo, sí entonces, sí y solo sí, no. Estos son los conectivos y la simbología de cada uno de ellos. Cada uno de ellos representa una operación lógica que se plantea por medio de una tabla de verdad. Vamos a iniciar con la primera operación que sería la negación. Entonces la negación hace relación o énfasis a la palabra no. La vamos a representar por estos dos símbolos que tenemos acá, cualquiera de los dos, y nos indica lo siguiente. La negación es un operador que se ejecuta sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada. Ejemplos. Veamos, estos son ejemplos de proposiciones verbales. La proposición P, 4 más 4 es igual a 9. Y si notamos acá, antes de la P se coloca el signo menos, que eso significa la negación. Entonces ahora proponemos lo siguiente, que 4 más 4 no es igual a 9. Entonces si observamos acá en este punto, es donde realizamos la negación que nos está solicitando el símbolo que se antepone a P. Veamos otro ejemplo. P, el 4 es un número par. Ahora acá nos solicitan que también le demos una negación. El 4 no es un número par. Entonces observamos que acá se aplicó la negación. Ahora veamos en sí cómo se aplica una tabla de verdad. Una tabla de verdad siempre va a iniciar con los valores de P y Q. Y los valores de una tabla ya están establecidos. Los valores son verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q, los valores son verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces veamos si nosotros vamos a ir resolviendo las columnas que nos solicita la tabla de verdad. La primera que vamos nosotros a trabajar es la columna que se encuentra acá. Si nosotros observamos acá, a la P se le antepone el signo menos. Eso quiere decir que nos están solicitando que demos la negación a P. Eso quiere decir que es lo contrario del valor que tiene P. Entonces vamos a comparar acá nuestra primer P. Nuestra primer P es verdadera y lo contrario es que sea falsa. La siguiente P vuelve a ser verdadera y lo contrario de verdadero es falso. La siguiente es falsa y lo contrario de falso es que sea verdadero. Y la siguiente es falsa y su contrario es verdadero. Ahora veamos en la siguiente columna. Acá nos solicitan que resolvamos la negación de Q. Entonces nosotros vamos a observar cada uno de los valores de Q y le vamos a dar su valor contrario. La primer Q es verdadera, por lo tanto esta se convierte en falsa. La siguiente es falsa, por lo tanto la negación es verdadera. La siguiente Q que es verdadera se convierte en falsa. Y la siguiente que es falsa se convierte en verdadera. Entonces de esa forma es que se va a trabajar la negación de una proposición acá en una tabla de verdad. Veamos la siguiente operación, es la conjunción. La conjunción se relaciona con este símbolo como que fuera una V invertida y la letra es la letra I. La conjunción es un operador que opera sobre dos valores de verdad. Típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En este punto es donde nosotros tenemos que ver porque es la regla de la conjunción y falso en cualquier otro caso. Entonces, acá se los vuelvo a resaltar. Esto es importante que lo tengamos presente. Es verdadero cuando ambas son verdaderas.
P y Q se lee P y Q. El símbolo acá lo podemos observar y entonces de forma verbal se lee P y Q. Veamos ejemplos verbales. P. El número 4 es par. Q. Siempre el residuo de los números pares es 2. Notemos que acá tengo una proposición simple y acá tengo otra proposición simple. Pero al momento en el que nosotros utilizamos el conectivo lógico y unificamos ambas ideas, y acá de forma simbólica representa P y Q y de forma verbal esto indica el número 4 es par y siempre el residuo de los números pares es 2. Entonces acá utilizamos nuestro conectivo y ya se convirtió en una proposición compuesta. Veamos el siguiente. P, el número más grande es el 34. Tenemos acá nuestra primer proposición simple. Luego tenemos Q, el triángulo tiene 3 lados. Tenemos otra proposición simple. Al unificarlas por medio del conectivo lógico y tenemos que el número más grande es el 34 y el triángulo tiene 3 lados. Entonces acá observamos cómo de forma verbal, utilizando este conectivo quiere decir que me está unificando dos ideas, convertimos ambas proposiciones simples en una compuesta. Ahora en tabla de verdad. La tabla de verdad, como les mencioné anteriormente, siempre va a iniciar con valores establecidos que son verdadero, verdadero, falso, falso. Y para la proposición Q siempre va a ser verdadero, falso, verdadero y falso. Ahora notemos la siguiente columna. La siguiente columna me está solicitando la negación de P. Eso quiere decir todo lo contrario a los valores que están en P. Justamente como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, en el primer caso, que es verdadera, se convierte en falsa, falsa, verdadera y verdadero. Realizamos lo mismo con Q, damos la negación a cada uno de sus valores y esto se convierte en falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora notemos la siguiente columna. En la siguiente columna ya tenemos una operación indicada. Observemos acá que de forma matemática esto se lee como P y Q. Esto quiere decir que nosotros vamos a aplicar acá la primera operación, que es la conjunción. Y la conjunción me indicaba que su valor será verdadero cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Entonces, acá observamos que vamos a comparar la columna de la proposición P con la columna de la proposición Q y vamos a aplicar la conjunción. Entonces, en la primera pareja observamos que ambas son verdaderas. Se cumple porque la indicación es que esta operación es verdadera cuando ambas sean verdaderas. Para el siguiente caso observamos que tengo una verdadera y una falsa. Como no cumple la condición, entonces esto es falso. En la siguiente pareja observamos que tengo falso verdadero, por lo tanto no se cumple. Esto quiere decir que nuevamente es falsa. Y en la última tengo falso falso. Tampoco cumple la condición porque me indicaba que ambas debían ser verdaderas para que fuera verdadera. Por lo tanto acá es falso. Veamos la siguiente columna. En la siguiente columna tenemos la misma operación, sin embargo ahora estamos cambiando la primer proposición, ya que me están indicando que es la negación de P. Eso quiere decir que yo voy a comparar a esta proposición que se encuentra acá. Y luego me indican acá que vamos a trabajar con la proposición que es negación de Q. Eso quiere decir que vamos a ir comparando estas dos. Recordando que para este símbolo nos indicaba que la operación será verdadera cuando ambas sean verdaderas. En el primer caso ambas son falsas. Esto no cumple porque me solicitaba que ambas fueran verdaderas. Entonces esto es verdadero. Perdón, esto es falso. En la siguiente observamos que tengo falso verdadero. No cumple la condición, por lo tanto es falsa. En la siguiente tengo verdadero falso. Esto tampoco cumple la condición. Se convierte en falsa.
Y en la última observamos que ambas son verdaderas. Acá se cumple la condición, por lo tanto mi operación es verdadera. Veamos la última columna. Ahora acá me indican que vamos a trabajar con la proposición P. Eso quiere decir que es esta proposición. Y la negación de Q sigue siendo esta. Entonces comparamos ambas proposiciones y vemos en el primer caso que tengo verdadero o falso. Esto es falso. En la siguiente tengo verdadero, verdadero, se cumple, por lo tanto esto es verdadero. En la siguiente tengo falso, falso, no se cumple la condición, esta es falsa. Y en la última tengo falso, verdadero, tampoco cumple la condición, por lo tanto es falsa. Ahora veamos la siguiente operación. La siguiente operación se denomina disyunción y esta se relaciona con la letra O. Acá podemos observar el símbolo y nos indica, la disyunción es un operador que opera sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando una de las proposiciones es verdadera o cuando ambas lo son. Entonces, esta es la condición para que nuestra disyunción sea verdadera. Esto se lee como P o Q. Veamos ejemplos verbales. La primera proposición simple, el número 2 es par. La proposición Q, la suma de 2 más 2 es 4. Acá, de forma simbólica, tenemos P o Q y de forma verbal, unificándolas con el conectivo O, me indica el número 2 es par o la suma de 2 más 2 es 4. Entonces, si nos damos cuenta acá, solamente me da la opción de que una de las dos es verdadera. Veamos en la siguiente. P, la raíz cuadrada de 4 es 2 y Q, el número 3 es par. Acá de forma simbólica y de forma verbal tenemos la raíz cuadrada de 4 es 2 o el número 3 es par. Entonces acá observamos cómo se pueden plantear dos proposiciones simples utilizando el conectivo lógico o en una proposición compuesta. Ahora veamos cómo se trabaja esta operación, la disyunción, en una tabla de verdad. Entonces iniciamos con valores. Los valores de P siempre van a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Y los valores de Q son verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora iniciamos con la primera columna que tenemos la negación de Q. Entonces vamos a darle el sentido contrario a cada uno de los valores de P. En el primer caso esto sería falso, falso y luego sería verdadero, verdadero. Notemos que le estamos dando el valor contrario a la columna de P. Ahora realizamos la negación de Q. En el primer caso es verdadero, acá se convierte en falso, en el siguiente es verdadero, en el siguiente es falso y en el siguiente es verdadero. Acá la primera columna me indica P o Q. Eso quiere decir que yo voy a relacionar a la proposición P con la proposición Q. Entonces veamos acá. Vamos a trabajar la proposición P y esta la vamos a trabajar con la proposición Q. Acá están. Recordemos la condición de esta operación, que es la disyunción que me indicaba que una de sus dos proposiciones debería de ser verdadera o ambas verdaderas para que la operación sea verdadera. En este caso observamos que hay una y no solo una, sino que ambas son verdaderas, por lo tanto esto es verdadero. En el siguiente caso tenemos verdadero falso. Esto es verdadero ya que cumple que por lo menos una sea verdadera. En la siguiente tenemos falso verdadero. Tenemos por lo menos una, entonces esto es verdadero. Y en el último caso tenemos falso falso. Acá ninguna de las dos proposiciones es verdadera, por lo tanto es la única opción en que mi operación es falsa.
Veamos la siguiente. En la siguiente tenemos la negación de P. Eso quiere decir que ahora voy a trabajar con esta columna. Y que también tenemos la negación de Q, que tenemos acá. Entonces, esto se lee la negación de P o la negación de Q. Vamos entonces a trabajar y comparamos. En el primer caso no hay ninguna que sea verdadera, por lo tanto mi operación es falsa. En el siguiente tenemos una verdadera, entonces esto es verdadero. En la siguiente tenemos una verdadera, por lo tanto mi operación es verdadera. Y en el último caso ambas son verdaderas, por lo tanto mi operación es verdadera. Veamos la última columna, tenemos la negación de P. Esto quiere decir que sigo trabajando con esta columna. Y luego tenemos Q. Entonces traslado la flecha hacia acá, vamos a trabajar negación de P o Q. Veamos, en el primer caso tengo una verdadera, por lo tanto acá mi operación es verdadera. En el siguiente caso tengo que ambas son falsas, por lo tanto acá sería falsa ya que no cumple que sea por lo menos una verdadera. En el siguiente tenemos ambas verdaderas, acá es verdadero. Y en la última pareja tenemos una verdadera, entonces acá es verdadera. Veamos entonces ahora la siguiente operación. La siguiente se denomina condicional. Podemos denominarla como una condicional o también como una implicación. El conectivo que vamos a aplicar en esta operación es si. Tenemos puntos suspensivos. Entonces, en estos puntos suspensivos nosotros vamos a colocar nuestra primer proposición simple. El símbolo que representa esta operación es una flecha hacia la derecha. Y veamos, dice acá, la condicional material es el operador que opera sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad falso solo cuando la primer proposición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, por favor, notemos acá que para esta me están dando una regla que es para una operación falsa. Se le denomina a la primer proposición antecedente y a la segunda proposición consecuente. Entonces, acá, primer proposición antecedente, que quiere decir el primer término, y la segunda proposición consecuente. Entonces, repitiendo la regla de esta operación, me indica que la operación será falsa cuando mi antecedente sea verdadero y mi consecuente sea falso. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que me indica la regla, que es antecedente verdadero y el consecuente que sea falso. De forma verbal, veamos los ejemplos. La primera proposición, llueve. La segunda, hay nubes. Entonces esto se lee como si P, entonces Q. Si, y acá es donde les indicaba que teníamos puntos suspensivos, colocamos nuestra primera proposición. Si llueve, entonces hay nubes. Entonces veamos que acá está mi conectivo lógico, que es sí entonces, y la primer proposición, que es llueve, se encuentra justamente entre los conectivos y la siguiente proposición se encuentra en el otro extremo. Veamos el otro ejemplo. Hoy es miércoles, mañana será jueves. Tenemos acá nuestro conectivo sí, entonces, y tenemos la primera proposición que indica hoy es miércoles, la tenemos justamente entre el espacio de sí entonces y la siguiente proposición, mañana será jueves, la tenemos ubicada
seguidamente. Ahora veamos cómo se trabaja en una tabla de verdad esta operación. Entonces, recordando lo anterior, los valores para P los tenemos que son verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q son verdadero, falso, verdadero y falso. La negación de P es todo lo contrario a P, que en este caso sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y la negación de Q es el valor contrario de verdad de Q, que sería falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces acá nosotros vamos a cambiar la operación. Entonces tenemos acá la primera operación, tenemos P, si P, entonces Q. Eso quiere decir que vamos a trabajar con la proposición P y con la proposición Q. Recordemos que acá esta operación nos dio una regla para cuando la proposición, la operación sea falsa. Y la condición era que el antecedente fuera verdadero y el consecuente fuera falso. Entonces lo teníamos acá plasmado, ¿verdad? Antecedente verdadero y consecuente falso para que mi operación lógica sea falsa. Entonces vamos a dejar esto acá para poderlo recordar y tener en cuenta esto. Entonces mi antecedente es P y mi consecuente es Q. Entonces veamos, en el primer caso no cumple la condición porque ambas son verdaderas. La regla me estaba indicando que se debía cumplir esta condición para que fuera falso. Si no se cumple esa condición para todos los demás valores, entonces mi operación es verdadera. Veamos en la siguiente, mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso. Se cumple la condición, por lo tanto mi operación es falsa. En la siguiente tengo falso y verdadero, pero tenemos que tener en cuenta que mi antecedente es falso y me solicitaban que tenía que ser verdadero y que el consecuente debería de ser falso. En este caso están al revés, entonces no cumple la condición, por lo tanto esto es verdadero. Y en el último caso, que tampoco cumple la condición, mi operación es verdadera. Veamos en la siguiente columna. La negación de P, eso quiere decir que esto es mi antecedente. Y luego tenemos la negación de Q. Este es mi consecuente. Mi antecedente tiene que ser verdadera y mi consecuente debe ser falso para que mi operación sea falsa. De lo contrario, todos los valores van a ser verdaderos. Entonces veamos acá, no se cumple la condición. Eso quiere decir que esta operación es verdadera. En la siguiente no se cumple, mi operación es verdadera. Y no se cumple porque el antecedente debe ser verdadero. Veamos acá y acá se encuentran al revés. Entonces no cumple la condición. En el siguiente caso tengo mi antecedente verdadero y mi consecuente falso. Cumple la condición, por lo tanto mi operación es falsa. Y la última, tengo que ambas son verdaderas, por lo tanto no cumple y esto es verdadero. Ahora veamos la siguiente columna. Me indica antecedente es negación de P. Estamos acá con esta flecha. Y en la siguiente me indica Q. Eso quiere decir que estamos con la siguiente columna. Observemos muy bien cómo están las proposiciones. Mi antecedente es P y mi consecuente es Q. Eso quiere decir que en estas dos columnas yo las voy a ir comparando de este punto hacia la izquierda. Esto tenemos que tener muy en cuenta para poder determinar quién es mi antecedente y mi consecuente. Entonces, recordemos que me indicaba que debía, la condición que el antecedente debía ser verdadero y el consecuente falso. Y nosotros vamos a analizarla desde este punto hacia la izquierda. Entonces, en el primer caso no cumple porque tengo falso y luego verdadero. Y tendría que ser verdadero falso. Entonces, por lo tanto, este valor es verdadero.
En el siguiente caso tampoco cumple la condición, por lo tanto esto es verdadero. En el siguiente caso no se cumple la condición, por lo tanto esto es verdadero. Y en el último caso tengo justamente que mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso, por lo tanto mi operación es falsa.